Mi día comenzó como siempre. Me levanté temprano, tomé una taza de café y hojeé el periódico. Las tareas cotidianas: llevar a mi hijo a la universidad, terminar algunas tareas laborales, ir a la oficina. Pero algo en este día era diferente. Algo extraño sucedía en la ciudad. La vitrina de la esquina brilló de una manera cruel. Un autobús rugió ruidosamente en la parada. Sentí que algo no me dejaba en paz, pero no le presté mucha atención. Pensé que era mi vieja costumbre de ser demasiado sensible, que todo eso era solo la edad. Mi nombre es Theo. Tengo 52 años y estoy acostumbrado a una vida tranquila. Soy dueño de una pequeña empresa en Nueva York. Me dedico a las ventas y a las relaciones con clientes. Tengo un hijo, Ron, que tiene 19 años, y a pesar de mi divorcio de su madre, todavía mantenemos una buena relación. Él estudia en otra ciudad y yo me concentro en mi negocio. Todo lo que necesito es estabilidad y una sensación de control, pero ya llevo más de un año sin sentir ninguno de esos dos. Los problemas con mi esposa, Katie, lo complicaron todo. En los 20 años de matrimonio hubo muchas cosas buenas. Nos conocimos por casualidad en un bar, como suelen ocurrir esas historias. Yo estaba con unos amigos, tomando algo, cuando de repente la vi a ella. Una mujer con una aura tan fuerte que, como si fuera un imán, me atrajo hacia ella. Era joven, hermosa, con una mirada brillante y segura. Me acerqué, entablamos conversación y esa noche marcó el inicio de nuestra historia. No nos separamos desde entonces. Empezamos a salir y unos años después le propuse matrimonio en Central Park, bajo la sombra de un roble. Ella dijo sí. La vida continuó. Tuvimos un hijo y yo pensaba que todo seguiría siempre como yo me lo había imaginado. El éxito en los negocios nos permitió vivir cómodamente, dándonos el lujo de tener todo lo que queríamos. Arreglamos nuestra casa, viajamos al extranjero, llevamos una vida social activa. Katie siempre estuvo rodeada de amigas, la mayoría casadas con hombres ricos. Siempre le decía que no se acercara demasiado a ellas, pues muchos de sus maridos no eran fieles. Muchos se divorciaban, obtenían una gran pensión y luego seguían buscando nuevas víctimas. Pero ella, riendo, me decía que no quería ser como ellas, que con ella todo sería diferente. Yo le creí, pero algo cambió. Tal vez fue algo gradual, tal vez yo simplemente no me di cuenta. No era celoso, no sentía la necesidad de vigilarla, siempre confiaba en sus palabras. Pero un día, algo me pareció extraño, especialmente cuando empezó a pasar más tiempo con sus amigas. Hacían fiestas, a las que ella siempre regresaba más tarde de lo acordado. En algún momento, noté que sus conversaciones telefónicas eran más risueñas y llenas de frases incomprensibles, pero quizás eso solo era mi paranoia. En su cumpleaños número 45, todo se aclaró. Me llamó y me dijo que iba a encontrarse con sus amigas. Yo quería que pasáramos ese día juntos, pero ella se mostró firme. Una de sus amigas se mudaba a otra ciudad y ella quería despedirse de ella. Acepté, aunque por dentro sentí un frío. Ese fue el momento en que por primera vez empecé a preguntarme si algo no estaba bien. Me quedé solo en casa, tomando un whisky y pensando en lo que estaba sucediendo con nosotros. Katie era muy activa en las redes sociales. Instagram, TikTok, publicaba cada detalle de su vida. En su cuenta aparecieron fotos de su fiesta de cumpleaños. Vi una imagen de ella con sus amigas, al lado de un pastel que tenía la forma de un órgano masculino, y sus amigas aplaudiendo. Me quedé paralizado, sin creer lo que veía. Cuando Katie volvió a casa, empecé a interrogarla de inmediato. Ella explicó que fue un regalo de sus amigas, que no había nada de malo, solo una broma divertida. Sentí que el suelo se me escapaba. ¿Qué tipo de comportamiento era ese? Le dije que en esas fiestas solo van personas que no entienden lo que significa estar casado. Katie comenzó a llorar, pero no pude aceptar sus disculpas. Esa noche fue la más dolorosa. No dormimos juntos esa noche.
y con cada hora que pasaba en silencio, me di cuenta de que todo había cambiado. Por la mañana no me dijo una sola palabra. Se fue al gimnasio y yo fui a trabajar, pero por dentro todo seguía rompiéndose. En ese momento supe que necesitaba hablar. Ya no podía ocultar más mi dolor. Al cabo de 2 días, le pregunté si me guardaba rencor por mi reacción ante su cumpleaños. «Simplemente no entiendes», me dijo. «Tienes celos porque yo puedo disfrutar de la vida y tú estás aquí, en tu jaula». Estaba atónito. ¿Celos? Pero yo no pedí esta vida. Siempre traté de complacerla, siempre la apoyé, y ahora resulta que yo soy el que está en la jaula. Intenté explicarle que no estaba en contra de la diversión, pero lo que ocurría allí era más una humillación que una celebración. Comenzamos a discutir, y mientras más hablábamos, más sentía que se desvanecía esa chispa que alguna vez existió entre nosotros. Y luego llegó el momento decisivo. Cuando ella regresó a casa después de otra fiesta, simplemente le dije: «No sé quién eres ahora. Ya no eres la mujer que amaba. No puedo seguir viviendo así». Ella rompió a llorar, pero en sus ojos no había arrepentimiento. Estaba perdida, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Guardamos silencio, pero yo sabía con certeza que no podía continuar con este matrimonio. Me dije a mí mismo que no debía seguir en una relación que me humillaba. El tiempo diría qué pasaría después, pero para mí la decisión ya estaba tomada. Estábamos al borde de algo que no podíamos recuperar. Después de aquel incidente en su cumpleaños número 45, intenté devolver todo a la normalidad. Realmente pensaba que podría manejarlo. Sin embargo, cada día se volvía más difícil, y sentía cómo crecía una brecha entre nosotros, invisible, pero tan real. Parecía que ambos estábamos atrapados en un ciclo interminable, donde las palabras se volvían vacías y las miradas sin vida. Katie se volvió cada vez más distante, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada uno de sus regresos a casa iba acompañado de una nueva dosis de ligereza en su vida, como si pusiera su libertad personal por encima de todo lo demás. Cada mañana, al despertar, me preguntaba qué iba a hacer a continuación. Había mucho trabajo, el negocio seguía siendo rentable, pero mientras yo me sumergía en la rutina diaria, Katie seguía ignorándome como si yo fuera transparente, como si no existiera. Empezó a pasar más tiempo con sus amigas, a organizar fiestas, a viajar con ellas, a publicar fotos y videos en redes sociales, los cuales se volvían cada vez más reveladores. Yo sabía que ella buscaba algo, pero no sabía qué exactamente. Se estaba transformando. La mujer que amaba desaparecía, dejando paso a una nueva, independiente, sin preocupaciones sobre nuestro futuro. Con cada nuevo mensaje que veía de ella en TikTok, sentía cómo esa distancia entre nosotros aumentaba. Se abría más y más, publicando cosas que ya no podía ver sin irritarme. Una noche vi una foto de su último viaje. Estaba en bikini, frente al océano, con una expresión desafiante y llamativa en el rostro. En el texto debajo de la foto decía algo como: «La vida es hermosa cuando eres libre». Fue entonces cuando entendí. No solo había cambiado su comportamiento, había cambiado sus valores. Ya no quería ser parte de la vida que habíamos construido juntos. Quería ser libre. Intenté hablar con ella. Intenté transmitirle que nuestra relación necesitaba esfuerzo, que no era solo diversión y glamour. Le dije que nuestro hijo, Ron, veía todo esto, pero ella desestimó mis palabras como si no tuviesen importancia. «No entiendes, no soy como todas esas mujeres», me decía, pero su voz no tenía convicción. Era más un grito hacia sí misma que una respuesta para mí, pero seguí creyendo que había una oportunidad de recuperarla. Cada mañana me levantaba con la esperanza de que ese día sería diferente. Pero todo seguía igual. Ella no estaba allí. Salía temprano y regresaba tarde, a menudo con amigas.
Parecía cada vez más absorbida por sí misma, por sus sueños y deseos, mientras yo me sentía cada vez más solo y olvidado. Una noche, después de otra fiesta, cuando regresó a casa tarde, no pude soportarlo más. Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Me paré frente a ella cuando se sentó en el sofá y le dije: «Ya no eres la mujer que conocía. No puedo seguir viviendo así. Ya no eres mi esposa». Ella se quedó quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no podía creer en sus promesas y palabras. En su mirada no estaba esa confianza que alguna vez amé. Parecía no entender que todo eso ya no tenía sentido. Simplemente se quedó allí, en silencio. Me costaba asimilarlo. Aceptar que el amor que habíamos construido durante tanto tiempo se había extinguido fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando nos conocimos, nunca imaginé que algún día le diría esas palabras. Esperaba que en nuestra vida solo hubiera felicidad, pero ahora veía cómo ella se iba, cómo no me notaba y cómo su mundo seguía girando sin mí. En ese momento entendí que ambos estábamos atrapados en nuestros papeles, en nuestras expectativas, y era hora de liberarnos. «No entiendes», me dijo unos días después. «Me tienes envidia. Ahora puedo hacer lo que quiera. Tú eres del pasado. Ya no puedo estar más contigo». No respondí. El dolor que sentía era demasiado fuerte para decir una sola palabra. Simplemente la miré y me fui en silencio a otra habitación. Esa noche no hablamos, y cada uno de nosotros sufrió en silencio. Sabía que ya no podríamos regresar. Pasaron algunos días, y Katie regresó a casa con algo nuevo en su mirada. Trajo una noticia que no podría haberme sorprendido más. Estaba conociendo a otro hombre. Joven, guapo, con un cuerpo perfecto. Ya sabía que ese encuentro era solo el resultado de su intento por encontrar consuelo, pero no estaba preparado para ello. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Se había llevado todo lo que tuvimos, y ahora esa vacuidad era mi única compañía. Trataba de asimilarlo, pero no podía. Era demasiado doloroso. Ella comenzó a publicar en redes sociales fotos con él, videos donde se veían divirtiéndose, como si nada hubiera pasado. Pero en sus ojos no había alegría. Lo vi. Estaba buscando algo, pero no lo encontraba. Ambos estábamos buscando algo que no podíamos encontrar en nosotros mismos. Y ahora entendía. Ambos nos habíamos equivocado. Yo me equivoqué, esperando que todo pudiera volver. Ella se equivocó, tratando de escapar de su pasado. Y ahora, cuando todo se había destruido, ninguno de los dos era feliz. Pasaron algunas semanas. Ya no podía regresar a lo que teníamos antes. Katie y yo ya no éramos parte el uno del otro. Aún esperaba que ella se diera cuenta de sus errores, que regresara, que entendiera que siempre estuve allí. Pero ella seguía adelante. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que su nuevo mundo, el que había construido, no era tan perfecto como lo imaginaba. Los hombres venían y se iban, pero la felicidad nunca llegó. Yo, por mi parte, seguía con mi vida. Mi hijo venía a visitarme y pasábamos tiempo juntos, pero cada día sentía más cómo la vacuidad me invadía. No estaba preparado para lo que estaba pasando, pero ya no estaba dispuesto a intentar recuperarla. Ambos perdimos lo que tuvimos, y tal vez todo esto era inevitable. Han pasado algunas semanas desde el momento en que Katie y yo finalmente tomamos la decisión de divorciarnos. No podía creer que realmente había sucedido. Todo lo que había construido, todos esos años, todos esos momentos que compartimos, desaparecieron como arena deslizándose entre mis dedos. Nuestros recuerdos, esos momentos felices, ahora parecían una ilusión. Katie y yo ya no éramos las mismas personas que alguna vez se amaron. Pasaba mucho tiempo en silencio, pensando en cómo podrían haber sido las cosas de otra manera, pero la realización llegó demasiado tarde. Ambos ya estábamos en caminos diferentes.
Después de que firmamos los papeles y terminamos con el proceso, sentí una extraña vacuidad. No era una simple pérdida, era un agujero negro que lo devoraba todo. Mi corazón estaba vacío, pero al mismo tiempo sentía una especie de alivio. Ya no había más conflictos constantes, no había más mentiras, no llevaba esa carga que arrastraba tratando de mantener nuestra familia. Todo había terminado, pero no tenía fuerzas para alegrarme por ello. Katie, por su parte, rápidamente se volcó en su nueva vida. Llenó el vacío con sus fiestas, con sus amigos, con su nueva independencia. Y en algún momento noté cómo comenzaba a llenar ese vacío en sus redes sociales. Publicaba fotos brillantes, con nuevos hombres, con fiestas donde ella seguía siendo el centro de atención, como si nada hubiera pasado. Traté de no prestarle atención. Sabía que su estilo de vida era solo una máscara que ocultaba su soledad y desconcierto. Pero el dolor de esas imágenes seguía siendo el mismo. Sentía cómo se alejaba, no solo de mí, sino de todo lo que habíamos tenido. Un día, Katie subió un video en Instagram. Estaba junto a la piscina con un nuevo bikini que resaltaba sus curvas y hablaba de la libertad, de un nuevo comienzo. Así es como se ve una mujer que toma su vida en sus manos, decía frente a la cámara, riendo y posando. Y vi que no estaba feliz. Todas esas palabras, todo ese brillo exterior, estaban vacíos. No podía creer que alguna vez me hubiera dicho que quería mantener nuestra familia unida, que me amaba. ¿Dónde estaba esa mujer? Cuando vi su publicación con un nuevo hombre, joven, con un cuerpo perfecto, entendí que ya había adoptado por completo esa imagen, la de la chica que ya no está atada a nada. Ese hombre era simplemente otro intento de recuperar lo que había perdido, pero en sus ojos no había amor. Solo era otro compañero temporal que, como todos los demás, desaparecería en cuanto se sintiera sola. Mientras tanto, empecé a sentirme cada vez más perdido. Diría que me sentía parte de una gran ciudad que simplemente no me notaba. Me sumergí en el trabajo, como antes, tratando de encontrar algún sentido en ello. Pero incluso en eso, perdí mi propósito. Veía cómo Katie se aferraba a su libertad, a la vida que siempre había querido. Pero ahora, cuando la miraba, me daba pena. Ella no era libre, estaba perdida. Y me di cuenta de que esa libertad de la que tanto hablaba era solo una ilusión. Todo lo que estaba buscando era reemplazarme a mí, reemplazar su mundo anterior. Pero dentro de mí, durante todo ese tiempo, crecía un sentimiento que no podía ignorar: el miedo. Miedo de que ya no regresara, de que lo que alguna vez construimos hubiera desaparecido para siempre. Traté de ignorar ese miedo, pero me perseguía. No podía deshacerme de él. Y ahora, cuando empezaba a aceptar que todo esto era el final, Katie decidió dar un paso más en su nueva vida. Regresó, pero regresó como alguien diferente. Vino a mi oficina. La vi en la puerta de mi oficina, parada, como si no supiera cómo comenzar la conversación. Sentí como la tensión volvía a apoderarse de mí. Sabía que esto no traería nada bueno, pero no pude evitar mirarla. Estaba en la puerta, sus ojos llenos de algo nuevo. ¿Desesperación? ¿Miedo? No lo sabía. «Quiero volver», dijo, y su voz estaba baja. No podía creer que hubiera dicho esas palabras. Sabía que no estaba preparada para eso. Sabía que sus decisiones eran impulsivas, que buscaba a alguien para olvidar el vacío que la rodeaba. Me quedé frente a ella, sintiendo cómo algo oscuro y amargo crecía en mi pecho. No podía ser lo que ella quería que fuera. No podía volver a lo que éramos. Ella destruyó todo lo que habíamos construido. Y ahora, cuando las cosas no le iban bien, quería regresar. Pero no a mí. Simplemente buscaba a alguien que le diera esa sensación de seguridad, como yo lo hice alguna vez. «No entiendes», le dije. «Quieres regresar porque todo lo demás no funciona, pero no puedo ser tu colchón de seguridad. Has destruido todo. Has destruido lo que éramos».
Ella no respondió. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no creía en sus palabras. Sabía que no buscaba amor, buscaba consuelo para esconderse de su propia vacuidad, pero no podía ser su salida, no era su salvador. Katie se fue, y no hablamos por unos días. Me quedé solo en mi departamento vacío, rodeado de paredes que alguna vez estuvieron llenas de vida, pero que ahora parecían frías y vacías. Supe que ya no podía seguir luchando, no podía traerla de vuelta a mi vida. Ella eligió su camino, y yo no podía seguirla. Y aunque lo hubiera querido, sabía que eso no conduciría a nada bueno. Pasaron algunos días, y Katie regresó. Esta vez, sus palabras eran diferentes. Dijo que no estaba segura de si debía divorciarse. Trataba de volver, pero sentí que ya no era la misma. Todos esos intentos eran solo sus miedos, su miedo a la soledad. Tenía miedo de quedarse sola, y ahora intentaba recuperar todo lo que había perdido. Pero sabía que eso ya no sería posible. Ella lo había destruido todo, y nada podía regresar. No podía ser su ancla en este mundo que ella misma había destruido. En el momento en que Katie reapareció en mi vida, supe que algo en ella se había roto. Tal vez fui ciego y no quise verlo antes, pero ahora, cuando ella estaba frente a mí, me di cuenta de que su presencia en mi vida no era tanto el deseo de restaurar lo que teníamos, sino más bien una manifestación de su propio miedo. Temía a la soledad, temía lo que había perdido, y me convertí en aquel a quien acudió cuando se dio cuenta de que su nueva vida no le había traído la felicidad que buscaba. Katie se veía diferente. Ya no era la mujer llena de energía con la que me encontré en el bar. Sus ojos estaban apagados y su sonrisa no era sincera. Todo lo que intentaba crear resultaba ser una ilusión. Venía a mí buscando consuelo, pero yo ya no era el que podía consolarla. Me había vuelto un extraño, alguien con quien ya no podía estar. «No sé qué hacer, Ted», me dijo, sentada frente a mí. Vi cómo sus manos temblaban, pero su voz era plana, casi mecánica. «No puedo creer que todo haya terminado. Perdí todo lo que era importante». No sabía qué decir. Mi corazón estaba vacío, pero en el fondo sentí no tanto lástima como decepción. En algún momento comprendí que, a pesar de todas sus palabras, nunca había entendido lo que realmente había perdido. No me había perdido a mí, se había perdido a sí misma. Ya no había valores en su vida, ya no había emociones genuinas. Todo lo que buscaba era superficial, efímero, y cuando venía a mí, sabía que, aunque la aceptara, nada cambiaría. «No me has perdido, Katie», le dije, aunque sabía muy bien que esas palabras no significaban nada. «Te perdiste a ti misma, cambiaste todo lo que teníamos, y ahora intentas volver a lo que ya no existe. Eso no va a funcionar». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no podía creer sus palabras. No podía creer que realmente entendiera lo que había sucedido. Estaba buscando en mi vida una salida para recuperar, aunque fuera una parte de lo que pensaba que se había ido. Pero en ese momento sabía una cosa. Ambos nos habíamos perdido. «¿Quieres volver?», le pregunté, sin esconder mi desesperación. «¿Quieres volver a lo que destruimos? Pero eso es imposible. No puedes volver, Katie. Simplemente no funciona así». Ella permaneció en silencio, su rostro distorsionado por las emociones, pero no vi en sus ojos el fuego que había antes. Ya no veía a la mujer que alguna vez amé. En sus ojos había vacío, un vacío que no podía llenar. Me di cuenta de que ambos habíamos perdido lo que era valioso. Ella trataba de recuperar su vida anterior, pero sus esfuerzos eran en vano. Ya nada de eso importaba. No podía aceptarla de nuevo. No porque no la amara, sino porque, a pesar de todo su dolor y arrepentimiento, ella ya no era la persona con la que podía ser feliz. Y yo no era la persona que podía salvarla. Sus ruinas no eran las mías, y no podía asumir esa responsabilidad. Ambos nos equivocamos. Ambos perdimos el camino.
Ella me dejó ese día y volvió a su nuevo mundo. Pero en mi corazón ya no había espacio para ella. Ya no sentía dolor, ya no sentía que tenía que recuperarla. Me di cuenta de que solo así podría avanzar, no aferrándome al pasado, no tratando de restaurar lo que se había destruido. Pasaron semanas y comencé a recuperarme. Mi negocio siguió creciendo, mi hijo continuó con sus estudios y yo pasaba cada vez más tiempo afuera, paseando por los parques, disfrutando de mi soledad. A veces veía a Katie por la ciudad, pero cada vez sentía cómo la distancia entre nosotros crecía más y más. Ya no era lo que habíamos vivido. Éramos dos extraños que se cruzaban sin detenerse. En uno de esos días, mientras regresaba a casa, la vi otra vez. Estaba parada en la esquina de la calle, como si estuviera esperando a alguien. Nuestros ojos se encontraron, pero yo no me detuve. Ya no podía sentir dolor, no podía permitirme sufrir. Simplemente seguí caminando, sabiendo que la vida continúa. Ya no teníamos derecho a ser parte el uno del otro. Y cuando me alejé, supe que era lo correcto.